El silencio de la casa era la banda sonora de mi fracaso. Un silencio que antes estaba lleno de risas, de las discusiones por el control remoto, del sonido de dos vidas entrelazadas. Ahora, solo quedaba el eco frío de una puerta que se cerraba por última vez. Yo era Ricardo, un hombre de 42 años que, hasta hacía 3 meses, creía tenerlo todo. Una carrera exitosa como arquitecto, una casa envidiable y, lo más importante, un matrimonio de 20 años con Laura, mi amor de juventud. Pero la vida, como una estructura mal diseñada, se había derrumbado sin previo aviso, dejando escombros de promesas rotas. No fue un evento dramático, no hubo gritos ni platos rotos. Fue una erosión lenta, un desgaste constante causado por mi propia negligencia. Me había volcado tanto en mi trabajo, en la persecución de la perfección profesional y el reconocimiento material, que olvidé regar el jardín de mi propia vida. Laura me había advertido muchas veces. Sus palabras inicialmente suaves se convirtieron en súplicas y finalmente en un resignado silencio. «Ricardo, estás en esta casa, pero no estás aquí», me dijo una noche, una frase que en su momento deseché como cansancio, pero que ahora, sentado solo en nuestro antiguo sofá, resonaba con la verdad más amarga. Yo estaba obsesionado con construir edificios perfectos, mientras permitía que la fundación de mi propio hogar se agrietara. El detonante fue mi proyecto más ambicioso, el diseño del nuevo rascacielos de la ciudad. Trabajé noches enteras, fines de semana, ignorando cumpleaños, aniversarios y la creciente distancia en los ojos de Laura. Recuerdo el día que ella me lo dijo. Estábamos en la cocina, un lunes por la mañana. Ella estaba empacando su almuerzo con una calma aterradora. Me miró, no con ira, sino con una profunda tristeza. «Me voy, Ricardo. No me estoy yendo por otro, me estoy yendo por mí. Necesito recordar cómo es respirar sin sentirme una espectadora en mi propia vida». Su voz no tembló, y esa compostura fue lo que más me hirió. Un grito o una pelea habría sido más fácil de manejar que esa aceptación tranquila de mi ausencia emocional. Le rogué, le prometí cambiar, abandonar proyectos, quemar la agenda, pero mis palabras sonaban vacías, incluso para mí. Era demasiado tarde. El edificio se había derrumbado por completo. La sensación de perder a Laura fue más dolorosa que cualquier fracaso profesional que hubiera experimentado. Mi identidad estaba tan entrelazada con el éxito de mi matrimonio como con el de mi carrera. Ahora, el divorcio me despojaba de ambos. Mi rendimiento en el trabajo cayó en picada, y el tan anhelado rascacielos se sentía como una burla, un monumento a mi vanidad. Caí en una espiral de autocompasión y aislamiento. Los amigos me llamaban, intentaban sacarme, pero yo prefería la penumbra de mi sala de estar, donde podía revivir mis errores sin testigos. La botella se convirtió en mi consejera, y las horas se fundían en días sin sentido. Fue en el punto más bajo de esta caída, un sábado por la mañana, cuando la luz se filtró por una rendija inesperada. Me desperté en el sofá, con la cabeza palpitante y un vacío existencial tan grande que pensé que no podría volver a levantarme. Busqué el control remoto para encender la televisión, esperando ahogar el silencio, pero mi mano tropezó con un libro olvidado bajo los cojines. Era la Biblia de mi abuela, un ejemplar viejo y gastado que Laura había puesto allí meses antes, esperando que yo lo abriera. La había ignorado olímpicamente. Por pura desesperación, abrí el libro al azar. Mis ojos cayeron en un pasaje de las Escrituras que hablaba sobre cómo el alfarero puede tomar el barro roto y rehacerlo. No soy un hombre de fe, nunca lo fui. Mi Dios era el hormigón y el acero. Pero en ese momento, esa simple analogía me golpeó con la fuerza de un terremoto. Yo era ese barro roto. Mi vida, mi matrimonio, todo estaba destrozado. Y por primera vez, me pregunté si el alfarero podía hacer algo con los fragmentos de mi existencia. La curiosidad, más que la fe, me llevó a mi primera acción constructiva en meses. Llamé a un viejo compañero de universidad, Daniel, un hombre que había dejado la arquitectura para dedicarse a la vida religiosa. Daniel vino a mi casa sin juzgar, solo con una calma que yo envidiaba. No me sermoneó, simplemente me escuchó. Me habló de su propia caída,
de cómo había tocado fondo antes de encontrar un propósito que trascendía los planos y los balances bancarios. Daniel no me prometió que recuperaría a Laura o que mi carrera se arreglaría. Me prometió que podía recuperar mi vida, la que había perdido en la carrera por tenerlo todo. Me explicó que mi búsqueda de perfección material había sido una distracción de mi vacío espiritual. Las palabras de Daniel resonaron con la verdad que mi alma anhelaba. Esa conversación fue el primer clavo que puse para reconstruir mi fundación. La conversación con Daniel no fue una solución mágica, fue el andamio inicial para levantarme de las ruinas. Decidí que la reconstrucción debía ser integral, comenzando por el vacío interno que la ambición había creado. Empecé a asistir a un pequeño grupo de apoyo que Daniel dirigía, un espacio donde la vulnerabilidad no era vista como debilidad, sino como el primer paso hacia la autenticidad. Allí, rodeado de personas que compartían historias de adicción, pérdida y desesperación, mi ego arquitectónico, ese que se creía inmune al fracaso, se desmoronó por completo. Me di cuenta de que mi obsesión por mi carrera no era solo ambición, sino una forma sofisticada de huir de mi propia inseguridad y de la intimidad real. Construir rascacielos era más fácil que construir una relación sólida con mi esposa. La humildad fue mi primera lección dolorosa. En el grupo no era el exitoso arquitecto, sino simplemente Ricardo, el hombre que había perdido a su esposa por estar emocionalmente ausente. Esta nueva perspectiva me permitió verme con honestidad brutal, un ejercicio mucho más difícil que diseñar un edificio de 100 pisos. El primer cambio tangible fue en mi relación con el trabajo. Decidí tomar una licencia de mi firma a pesar de la presión y las miradas de desaprobación de mis socios. El rascacielos, mi obra maestra, pasó a un segundo plano. Necesitaba desintoxicarme de la mentalidad de más es mejor. Vendí mi coche deportivo, símbolo de mi vanidad, y compré una vieja camioneta más útil para el trabajo manual. El dinero de la venta lo destiné a una causa que Daniel me había presentado, la construcción de viviendas de emergencia en un barrio marginal de la ciudad, un proyecto que mi antiguo yo habría considerado insignificante y poco glamuroso. Este proyecto no implicaba planos complejos ni reconocimiento público, solo trabajo duro, barro y la interacción directa con la necesidad humana. Por primera vez en años, mis manos no sostenían un lápiz de diseño de lujo, sino un martillo y clavos. El contraste fue terapéutico. Trabajar codo a codo con la comunidad, sin la pompa de mi antigua vida, me obligó a enfocarme en la utilidad, no en la ostentación. En el barrio, la gente me conocía como el arquitecto que construye, no como el arquitecto famoso. Había una autenticidad en ese título que mi carrera nunca me había ofrecido. La conexión con la gente era inmediata y profunda. Recuerdo a una mujer, Elena, que me ofreció un plato de arroz y frijoles después de un largo día de trabajo. Su casa era una estructura precaria, pero su generosidad era inmensa. Mientras comía en su mesa, en medio de la sencillez y la escasez, sentí una paz que el lujo de mi antigua mansión nunca me había dado. Ella, sin saberlo, me enseñó el verdadero valor de construir, no el edificio, sino el sentido de comunidad y apoyo mutuo. Durante este tiempo, mi única conexión con Laura era a través de los abogados, un intercambio formal y doloroso. Yo había dejado de rogar, entendiendo que ella necesitaba espacio para sanar de la versión rota de mí. Sin embargo, sabía que tenía que compensar, no con regalos o promesas, sino con acciones reales. Un día, recibí una llamada de su hermana, María. Me informó que Laura, que era una apasionada de la literatura, había soñado durante años con abrir una pequeña librería comunitaria, pero siempre había pospuesto el proyecto por falta de capital inicial y tiempo. Ella no quería que yo me acercara a Laura directamente, pero me sugirió que, si realmente quería mostrar mi cambio, encontrara una manera de honrar ese sueño. Mi antiguo yo habría diseñado un edificio futurista para ella. Mi nuevo yo tomó la vieja camioneta y comenzó a buscar un local sencillo, pero lleno de carácter, en un barrio céntrico. Pasé semanas restaurando el espacio con mis propias manos, utilizando los conocimientos de mi oficio, no para ganar dinero, sino para dar vida al sueño de la mujer que había perdido. Pintaba, pulía pisos,
Construía estanterías de madera maciza. Cada tarea era una forma de oración, una disculpa silenciosa. No le dije a nadie, excepto a María. Cuando el trabajo estuvo casi terminado, le entregué las llaves a María, con la condición de que ella se lo presentara a Laura como una inversión anónima en su futuro, sin mencionar mi participación. No buscaba reconciliación ni agradecimiento, buscaba redención. El acto de dar sin esperar nada a cambio fue la prueba más clara de que el antiguo Ricardo estaba siendo demolido, ladrillo a ladrillo. Este acto de servicio silencioso, desinteresado, fue la verdadera base de mi reconstrucción. La entrega de las llaves a María marcó el cierre de un capítulo doloroso, pero necesario en mi proceso de expiación, dejando una sensación de vacío que extrañamente no era desoladora, sino fértil, como un terreno limpio listo para una nueva siembra. Sin embargo, la paz es efímera cuando la vida decide ponerte a prueba de nuevo. Y la siguiente lección no vino envuelta en papel de regalo, sino en una tormenta torrencial que azotó la ciudad 2 semanas después. El proyecto de viviendas de emergencia en el barrio marginal, mi refugio espiritual y mi nueva pasión, se vio amenazado por la furia de la naturaleza. Llovió durante 3 días seguidos sin piedad, convirtiendo las calles de tierra en ríos de lodo y poniendo en riesgo las precarias estructuras que habíamos levantado con tanto esfuerzo. Recuerdo recibir la llamada de Daniel a las 3 de la madrugada, su voz apenas audible sobre el ruido del viento, diciéndome que el muro de contención que protegía la parte baja del asentamiento estaba cediendo. No lo pensé 2 veces. Salté de la cama. Me vestí con ropa de trabajo y conduje mi camioneta a través de la lluvia cegadora hacia el lugar que ahora sentía más hogar que mi propio apartamento vacío. Al llegar, la escena era dantesca. El agua bajaba con fuerza, arrastrando escombros y amenazando con llevarse las pocas posesiones de las familias que vivían allí. No había tiempo para planes arquitectónicos ni deliberaciones. Era una lucha física contra los elementos. Me uní a los hombres del barrio, trabajando con palas y sacos de arena, intentando desviar el curso del agua. El barro me cubría hasta las rodillas, el frío calaba mis huesos y mis manos sangraban por el esfuerzo, pero en medio de ese caos sentí una claridad mental absoluta. El antiguo Ricardo habría llamado a un contratista o habría enviado un cheque para ayudar. El nuevo Ricardo estaba allí, hombro con aquellos que lo habían perdido todo, luchando por salvar lo poco que tenían. Fue durante esa madrugada, mientras cargaba un saco de arena tras otro, que vi a Elena, la mujer que me había dado de comer, parada frente a su casa inundada. No estaba llorando ni gritando de desesperación. Estaba orando. Con el agua por los tobillos, sostenía a sus nietos y cantaba una canción de fe que desafiaba el rugido de la tormenta. Esa imagen me quebró. Yo, que tenía recursos, salud y educación, me sentía derrotado por la lluvia. Ella, que lo estaba perdiendo todo, tenía una fortaleza que ningún edificio de hormigón podría igualar. En ese momento entendí que la fe no es un seguro contra las tormentas, sino la capacidad de cantar bajo la lluvia sabiendo que no estás solo. Esa noche trabajamos hasta el amanecer, logrando salvar la mayoría de las viviendas, aunque el daño fue extenso. Cuando el sol finalmente salió, iluminando el desastre, me senté en un bloque de cemento, exhausto, cubierto de lodo, y lloré. No lloré por tristeza, sino por una mezcla de gratitud y vergüenza. Me di cuenta de lo pequeño que era mi drama personal comparado con la realidad de estas personas, y de lo inmensamente grande que era el Dios que las sostenía. Pero la prueba no terminó con la lluvia. Al día siguiente, una amenaza más fría y calculada apareció en forma de inspectores municipales. Alegando seguridad, el ayuntamiento amenazó con clausurar el proyecto y desalojar a las familias, citando irregularidades en los permisos que, convenientemente, habían ignorado hasta que la tormenta puso el foco en el barrio. La burocracia, esa bestia que yo conocía tan bien desde mi antigua vida, se alzaba para destruir lo que el agua no había podido. Daniel estaba desolado, viendo cómo su esfuerzo de años se desmoronaba ante un papel sellado. Fue entonces cuando supe que tenía que usar las armas de mi viejo mundo para defender mi nuevo mundo. Tenía que volver a ponerme el traje. La idea me repugnaba,
Asociaba el traje y la corbata con la vanidad y el egoísmo que me costaron mi matrimonio. Pero entendí que Dios no desperdicia nada, ni siquiera nuestros errores pasados o las habilidades adquiridas en la ambición. Mi conocimiento de las leyes de zonificación, mis contactos en el ayuntamiento y mi capacidad para negociar, que antes usaba para enriquecerme, ahora eran las únicas herramientas que podían salvar a la comunidad de Helena. Me afeité, saqué mi mejor traje del fondo del armario y me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada parecía el mismo de antes, pero sus ojos eran diferentes. Ya no había arrogancia, sino una determinación feroz. Fui al ayuntamiento y solicité una reunión de emergencia con el director de urbanismo, un antiguo colega con el que había competido en licitaciones millonarias. Al entrar en su despacho, vi la sorpresa en su rostro. Esperaba al arquitecto arrogante que exigía tratos preferenciales para rascacielos. Se encontró con un hombre humilde pero firme que abogaba por los derechos de los invisibles. Utilicé cada gramo de mi influencia, cada tecnicismo legal y cada favor que me debían para detener el desalojo. No hablé de márgenes de beneficio ni de estética urbana. Hablé de dignidad humana, de familias y de justicia. Fue la presentación más importante de mi carrera y no había ni un solo centavo de ganancia para mí en ella. Al final, logré no solo detener el desalojo, sino conseguir un permiso provisional para reforzar las estructuras dañadas. Al salir del edificio gubernamental, aflojándome la corbata que sentía como una soga, me di cuenta de que la redención no se trata de borrar quién fuiste, sino de redimir lo que sabes hacer para un propósito mayor. Mi pasado como arquitecto exitoso no fue un desperdicio, fue el entrenamiento necesario para este momento preciso. Esa tarde regresé al barrio, todavía con el traje puesto pero con las mangas arremangadas para darles la buena noticia. La alegría en los rostros de la gente fue un pago mayor que cualquier premio de arquitectura que hubiera recibido. Sin embargo, en medio de la celebración, mi teléfono vibró. Era un mensaje de María. Laura fue a la librería hoy. Se quedó parada en la puerta y lloró. Dice que siente que es un milagro. Preguntó por el donante, pero mantuve el secreto. Ricardo, ella está sonriendo de nuevo. Leer esas palabras mientras estaba rodeado de la comunidad que acababa de salvar provocó un cortocircuito en mi corazón. Había logrado proteger a los desconocidos y darle un sueño a mi esposa, pero yo seguía estando fuera, un espectador de la felicidad que ayudaba a construir. La soledad me golpeó de nuevo, pero esta vez venía acompañada de una extraña paz. Estaba aprendiendo a amar sin poseer, a dar sin recibir, pero Dios, en su infinita narrativa, tenía preparado un giro que no vi venir. Unos días después, mientras supervisaba la reconstrucción del muro, una mujer se acercó al sitio de la obra. Llevaba un casco de seguridad y sostenía unos planos. Al principio no la reconocí por la distancia y el polvo, pero cuando se quitó las gafas de sol y me miró, sentí que el suelo se movía bajo mis pies más que durante la tormenta. Era una arquitecta paisajista que había sido contratada por el ayuntamiento para supervisar las mejoras que yo había negociado. Su nombre era Sofía, y su presencia allí no solo desafiaría mi intelecto, sino que abriría una puerta en mi corazón que yo creía sellada y condenada para siempre, obligándome a confrontar si realmente estaba listo para seguir adelante o si mi penitencia era, en el fondo, una forma de seguir atado a Laura. La presencia de Sofía en la obra introdujo una dinámica que no había anticipado y para la que, honestamente, no estaba preparado. Al principio, nuestra relación fue puramente profesional, marcada por una fricción constante que nacía de nuestras diferentes visiones. Yo, el arquitecto estructuralista preocupado por la solidez y la eficiencia de los muros de contención, y ella, la paisajista que insistía en que la dignidad de un espacio también residía en su belleza y en la integración con la naturaleza. Discutíamos sobre drenajes, tipos de plantas y la ubicación de los senderos, debates acalorados sobre planos manchados de café y tierra en la mesa improvisada de mi oficina de campo. Sin embargo, detrás de cada discusión técnica, empecé a notar una pasión en ella que me resultaba magnética, una dedicación que reflejaba mi propio deseo recién descubierto de servir. Sofía no era una burócrata más. Se quedaba hasta tarde,
se ensuciaba las botas y conocía el nombre de los niños del barrio. Una tarde, mientras la lluvia ligera nos obligaba a refugiarnos bajo un toldo de lona, la conversación se desvió de los planos hacia lo personal. Ella notó mi mirada perdida mientras observaba a una familia reconstruir su techo y me preguntó directamente qué hacía un hombre con mis credenciales en un lugar como ese, lejos de los despachos con aire acondicionado y los premios de diseño. No tuve la fuerza para inventar una excusa piadosa, así que le conté la verdad, o al menos una versión resumida de ella. Le hablé de mi divorcio, de mi arrogancia, de cómo había perdido el norte construyendo torres de Babel y había tenido que venir al barro para encontrar mis cimientos. Sofía me escuchó en silencio, con una empatía que desarmó mis defensas. Luego, con una voz suave que contrastaba con el ruido de la lluvia, me contó su propia historia. Ella no era divorciada, era viuda. Su esposo había fallecido hacía 3 años en un accidente laboral, y ella había canalizado su dolor en crear espacios de vida donde antes solo había gris. Dios a veces nos rompe para que podamos encajar en lugares que antes no cabíamos, me dijo, citando una sabiduría que parecía nacida de cicatrices profundas. Esa frase resonó en mí como un eco de mi propia experiencia con la Biblia de mi abuela. En ese momento sentí una conexión que me aterrorizó. Sentí culpa, una culpa densa y pegajosa, por sentirme atraído por la calidez de su mirada. Sentía que cualquier emoción positiva hacia otra mujer era una traición al luto de mi matrimonio con Laura, como si mi penitencia exigiera una soledad eterna. Me alejé de Sofía emocionalmente durante los días siguientes, refugiándome en el trabajo físico brutal, intentando sudar la confusión. Pero la vida tiene una manera curiosa de confrontarte con tus fantasmas cuando menos lo esperas. La noticia sobre la reconstrucción del barrio y la intervención del ayuntamiento atrajo la atención de los medios locales. Un canal de televisión vino a hacer un reportaje sobre el milagro del barro, y aunque intenté mantenerme al margen, las cámaras captaron imágenes mías trabajando y dirigiendo la obra. No pensé mucho en ello hasta 2 días después, cuando vi un coche familiar estacionarse en la entrada del asentamiento. Era un sedán gris, impecable, que contrastaba violentamente con el entorno caótico. Mi corazón se detuvo cuando vi a Laura bajar del vehículo. Llevaba unos zapatos que no eran aptos para el terreno y una expresión de incredulidad. No había venido por casualidad. Me había visto en las noticias. Me quedé paralizado, con un martillo en la mano, viéndola acercarse con cautela, sorteando los charcos. Era la primera vez que la veía en persona desde que firmamos los papeles preliminares del divorcio. Se veía radiante, con una luz propia que yo había apagado durante años y que ahora, lejos de mí, había recuperado. Al llegar a mi lado, me miró de arriba a abajo, observando mi ropa sucia, mis manos callosas y mi barba descuidada. «Ricardo», dijo, y su voz fue como un golpe físico en el pecho. «Te vi en el reportaje. No podía creer que fueras tú». El Ricardo que yo conocía no se ensuciaba las manos ni por error. No había sarcasmo en su tono, solo una curiosidad genuina y dolorosa. Le expliqué brevemente el proyecto, sintiéndome como un niño que muestra su tarea escolar. Ella miró alrededor, viendo las casas levantándose, y sus ojos se humedecieron. «Siempre supe que tenías un gran corazón enterrado bajo todo ese ego», murmuró. Fue entonces cuando Sofía apareció, saliendo de una de las casas con unos planos en la mano, riendo por algo que le había dicho uno de los albañiles. Se detuvo al vernos, y hubo un silencio tenso, ese momento incómodo donde el pasado y el presente chocan. Laura miró a Sofía, luego a mí, y una sombra de algo indescifrable cruzó su rostro. Celos, alivio, no lo supe. Presenté a ambas mujeres con torpeza. Sofía, intuyendo la gravedad del momento, se excusó rápidamente y nos dejó solos. Laura suspiró y miró hacia el horizonte de techos de chapa. «Es curioso, Ricardo», dijo, volviendo su mirada a mí. «Tú estás aquí, salvando a extraños, reconstruyendo sus vidas. Y mientras tanto, alguien anónimo está haciendo lo mismo por mí». Se refería a la librería. Mi estómago se contrajo. Ella continuó, con los ojos brillando de emoción. «Un inversor anónimo ha financiado mi librería. Es el sueño de mi vida, Ricardo.
un milagro. A veces pienso que Dios me mandó un ángel para compensar todo lo que lloré. Escucharla hablar de mi regalo anónimo como obra de un ángel mientras yo estaba allí parado frente a ella, cubierto de barro y ocultando la verdad, fue una tortura exquisita. Quise gritarle que era yo, que ese dinero era mi forma de pedir perdón, que cada estantería de esa librería había sido lijada por mis manos pensando en ella, pero me mordí la lengua. Si le decía la verdad, arruinaría la magia de su nuevo comienzo. Convertiría su sueño en una deuda emocional, o peor aún, en un intento de manipulación para recuperarla. Entendí entonces que el verdadero amor a veces requiere el anonimato, requiere desaparecer para que el otro brille. Me alegro mucho por ti, Laura, logré decir con la voz estrangulada. Te mereces eso y más. Ella me miró fijamente, buscando algo en mis ojos, tal vez un rastro del hombre que la ignoraba, pero solo encontró a este nuevo hombre roto y remendado. Antes de irse, me hizo una pregunta que me dejó temblando más que el frío de la lluvia. Ricardo, ¿eres feliz ahora? Porque te ves en paz, y eso es algo que nunca vi en nuestra mansión. No supe qué responder. ¿Era feliz? No. Estaba dolido, cansado y lleno de arrepentimiento. Pero sí, tenía paz. Una paz extraña y dolorosa. Cuando su coche desapareció en la distancia, me sentí más solo que nunca, atrapado entre la mujer que amaba y que estaba perdiendo definitivamente, y la nueva vida, representada por Sofía y el barrio, que me llamaba hacia adelante. Esa noche, mientras intentaba dormir en mi pequeño apartamento, recibí un mensaje de Daniel. El techo de la iglesia comunitaria se ha derrumbado. Necesitamos tu ayuda urgente. No sabía que ese derrumbe físico sería el preludio de un derrumbe emocional aún mayor, uno que me obligaría a confesar mi secreto más guardado y a enfrentar la ira y la gracia al mismo tiempo. El colapso del techo de la iglesia no fue solo un desastre arquitectónico, fue un golpe directo al plexo solar de la esperanza que habíamos logrado cultivar en el barrio. Llegué al lugar bajo la luz grisácea de un amanecer nublado, encontrándome con una escena que parecía sacada de una zona de guerra. Vigas de madera podrida yacían fracturadas sobre los bancos donde la gente solía buscar consuelo, y el altar estaba cubierto de escombros y polvo de yeso húmedo. Daniel, el pastor y mi amigo, estaba sentado en una de las pocas sillas intactas, con la cabeza entre las manos, un gesto de derrota que nunca le había visto. La iglesia no era solo un edificio religioso, era el centro comunitario, el refugio contra las tormentas literales y metafóricas, y verlo destrozado era como ver el corazón de la comunidad expuesto y sangrando. Mi mente de arquitecto entró en modo de emergencia, calculando cargas, tensiones y materiales necesarios, pero rápidamente choqué contra un muro más duro que el hormigón, la realidad financiera. Evalué los daños y la conclusión fue devastadora. Necesitábamos vigas de acero y cemento de alta resistencia para asegurar la estructura, materiales costosos que el fondo de la iglesia no podía cubrir. Mi cuenta bancaria, que en otro tiempo hubiera solucionado esto con una simple transferencia, estaba vacía. Todo mi capital líquido, cada centavo de mis ahorros y de la venta de mis bienes de lujo, se había ido en la remodelación anónima de la librería de Laura. La ironía era cruel y punzante. Me había convertido en el ángel de mi exesposa, dejándome impotente para ser el salvador que mi nueva comunidad necesitaba desesperadamente. Sentí una náusea profunda, una mezcla de orgullo herido y desesperación. Tuve que recurrir a la única moneda que me quedaba, mi reputación pasada, esa que tanto despreciaba. Fui a ver a un antiguo proveedor de materiales, un hombre llamado Vargas, conocido por su dureza en los negocios y con quien había tenido roces profesionales por mis exigencias perfeccionistas de antaño. Entrar en su oficina, vestido con ropa de trabajo manchada y botas gastadas, fue una lección de humildad. Vargas me miró con sorna, disfrutando el momento de ver al gran Ricardo pidiendo crédito. Tuve que tragarme mi ego, soportar sus comentarios sarcásticos sobre mi caída en desgracia y finalmente empeñar el último objeto de valor que conservaba, el reloj de oro que había pertenecido a mi abuelo, la única herencia familiar que no había liquidado. Vargas aceptó el trato con una sonrisa de tiburón, prometiendo enviar las vigas esa misma tarde.
Salí de allí sintiéndome sucio, pero con la certeza de que la iglesia se levantaría. Sin embargo, el destino no había terminado de apretar las tuercas. Mientras supervisaba la limpieza de los escombros, mi teléfono sonó. Era María, la hermana de Laura, y su voz temblaba de pánico. «Ricardo, tienes que prepararte. Ella lo sabe». Laura encontró el boceto. Sentí que la sangre se me helaba. Resulta que, en mi afán perfeccionista, había dejado olvidado un boceto preliminar del diseño de las estanterías debajo de un mueble en la trastienda de la librería. No era un simple dibujo. Tenía mi firma, mi trazo inconfundible y, peor aún, una nota al margen escrita de mi puño y letra que decía, para que ella vuelva a volar. Laura lo había encontrado mientras limpiaba a fondo. No hubo tiempo para procesar la información o preparar una defensa. Menos de una hora después, el sedán gris de Laura frenó bruscamente frente a las ruinas de la iglesia. Bajó del coche con una energía furiosa, sosteniendo el papel arrugado en su mano como si fuera un arma. Caminó hacia mí, ignorando las cintas de peligro y las miradas de los trabajadores. Yo bajé de un montículo de escombros para interceptarla, queriendo evitar un espectáculo, pero su ira era incontenible. «¿Creíste que podías comprarme?», gritó, lanzándome el papel al pecho. Su voz se quebró, no por la tristeza, sino por la indignación de sentirse manipulada. ¿Todo esto, la librería, el dinero, fue una estrategia? ¿Una forma de limpiar tu conciencia para que te perdone por 20 años de abandono? Traté de explicarle, de decirle que no buscaba perdón, que era un acto de restitución sin condiciones, pero mis palabras se ahogaban ante su dolor. Ella se sentía engañada, sentía que su sueño, que creía un regalo del destino, estaba manchado por mi dinero y mi control. «No quiero tu caridad, Ricardo. No quiero deberte mi felicidad. Renuncié a ti para ser libre, no para ser tu proyecto de beneficencia», me espetó con lágrimas de rabia en los ojos. La confrontación atrajo la atención de todos, incluyendo a Sofía, que observaba desde la distancia con una expresión de dolorosa comprensión. Me sentí desnudo, expuesto como un fraude. Había intentado hacer el bien, pero lo había hecho desde la sombra, sin honestidad. Y ahora el precio era perder el poco respeto que Laura podría haber tenido por mí. En medio de la discusión, con la tensión emocional al límite, no nos dimos cuenta de que el suelo bajo nuestros pies era inestable. Estábamos parados cerca de la entrada principal, justo debajo del dintel de piedra que había quedado debilitado por el colapso inicial y las lluvias recientes. Un crujido seco, como un disparo, cortó la discusión de golpe. Miré hacia arriba y vi cómo una grieta se abría rápidamente en el arco de piedra sobre la cabeza de Laura. El tiempo se desaceleró. No hubo pensamiento consciente, solo instinto puro. Me lancé hacia ella con toda la fuerza que me quedaba, empujándola violentamente fuera de la zona de impacto. El movimiento me hizo perder el equilibrio y caer justo cuando el dintel cedía. Sentí un impacto brutal en mi pierna derecha y en mi espalda, seguido de una oscuridad repentina y una nube de polvo asfixiante que me envolvió. El grito de Laura fue lo último que escuché antes de que el dolor me cegara. Quedé atrapado bajo los escombros, con una viga de madera y piedras inmovilizando la mitad inferior de mi cuerpo. El silencio que siguió al estruendo fue aterrador, roto solo por la tos de los presentes y los gritos desesperados de Sofía y Daniel llamando mi nombre. En esa oscuridad, presionado por el peso de la iglesia que intentaba salvar, sentí una extraña claridad. No sentí miedo a morir, sino una profunda tristeza por no haber podido explicarle a Laura la verdad de mi corazón. Había intentado reconstruir mi vida y la de los demás, pero parecía que el edificio final se me venía encima. Escuchaba las voces amortiguadas afuera, el sonido frenético de palas y manos moviendo piedras. «Ricardo, Ricardo, respira», era la voz de Laura, ahora llena de terror, no de ira. Estaba viva, la había salvado. Y en ese momento, bajo toneladas de escombros, entendí que mi sacrificio final no había sido el dinero para la librería, sino este acto instintivo de protección. La oscuridad comenzó a cerrarse sobre mi conciencia y me dejé llevar, preguntándome si esta sería la última vez que vería la luz
o si Dios tenía una última reviravolta preparada para un arquitecto que tuvo que ser demolido para aprender a construir de verdad. La oscuridad bajo los escombros no era silencio, era una cacofonía de dolor y recuerdos que pasaban ante mis ojos, como una película proyectada en la parte trasera de mis párpados cerrados. Sentía el peso opresivo de la viga sobre mis piernas, un dolor agudo y caliente que irradiaba desde mi espalda, pero curiosamente, mi mente estaba en paz, flotando en una especie de limbo donde el miedo a la muerte había sido reemplazado por la certeza de haber hecho, por primera vez en mi vida, lo correcto sin esperar aplausos. Podía escuchar voces amortiguadas, lejanas, como si vinieran de la superficie del océano. Eran gritos frenéticos, órdenes, llantos. Reconocí la voz de Daniel orando a gritos, la voz de mando de Sofía organizando el rescate y, sobre todo, la voz de Laura, que repetía mi nombre como un mantra desesperado, una cuerda vocal lanzada al abismo para que yo me aferrara a ella. No sé cuánto tiempo pasé allí abajo, atrapado en esa tumba de piedra y polvo. El tiempo se disolvió. En mi delirio vi mi vida pasada, los rascacielos fríos y vacíos que había construido, y los comparé con la calidez del barrio, con las manos callosas de Elena, con la sonrisa de los niños jugando en el barro. Entendí que Dios no me había quitado mi carrera y mi matrimonio para castigarme, sino para vaciarme, porque solo un vaso vacío puede ser llenado con vino nuevo. La estructura de mi vida anterior tenía que colapsar para que pudiera ser reconstruida sobre la roca firme del servicio y el amor desinteresado. De repente, sentí un cambio en la presión, una luz cegadora que se coló por una grieta, y manos, docenas de manos, agarrándome, tirando de mí hacia la vida. No eran máquinas ni grúas las que me sacaban, eran las manos de la comunidad. Los hombres con los que había cargado sacos de arena, las mujeres a las que había ayudado a techar, todos estaban allí, devolviéndome el favor con sudor y lágrimas. El dolor al ser movido fue insoportable y la negrura regresó, esta vez absoluta y misericordiosa. Desperté 3 días después en una habitación de hospital, con el zumbido rítmico de los monitores como única compañía. Mi cuerpo se sentía pesado, envuelto en yeso y vendas, pero estaba vivo. Al girar la cabeza con dificultad, la vi. Laura estaba dormida en una silla incómoda junto a mi cama, con la ropa arrugada y el maquillaje corrido, sosteniendo mi mano sana entre las suyas como si fuera un tesoro frágil. Al sentir mi movimiento, despertó de sobresalto. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, se iluminaron con un alivio que me atravesó el alma. No hubo reproches, no hubo preguntas sobre el dinero o el engaño. Simplemente se inclinó y besó mi frente, un gesto de intimidad que no habíamos compartido en años. Me contó que tuve múltiples fracturas en la pierna y 3 costillas rotas, pero que los médicos eran optimistas. Luego, con la voz entrecortada, me habló del rescate. «Ricardo, no usaron máquinas», me dijo, acariciando mi mano. «Tuvieron miedo de que la vibración derrumbara el resto sobre ti. Te sacaron con las manos. Todo el barrio, cientos de personas, movieron las piedras una por una. Decían que no dejarían morir a su arquitecto. Nunca vi tanto amor, Ricardo. Nunca». Lloró al decirlo, y yo lloré con ella. En ese momento, la barrera final entre nosotros se rompió. Laura confesó que al ver mi sacrificio, al ver cómo no dudé en dar mi vida por ella a pesar de su ira, entendió que mi transformación no era una fachada. El dinero de la librería ya no le importaba como una ofensa. Ahora lo veía como lo que realmente era. Una ofrenda de amor de un hombre que no sabía cómo decirlo con palabras. «Perdóname por no ver tu cambio antes», susurró. «Estaba tan herida por el hombre que eras, que no dejé espacio para conocer al hombre en el que te has convertido. La recuperación fue lenta y dolorosa, pero fue el periodo más feliz de mi vida». Laura no se apartó de mi lado. No volvimos a ser la pareja de antes. Esa pareja había muerto con el divorcio. Empezamos a construir algo nuevo, algo más honesto y humilde, basado en la verdad y no en las apariencias. Sofía vino a visitarme una vez, con una sonrisa triste pero genuina, y al ver a Laura peinando mi cabello, entendió que su papel en mi vida había sido el de un catalizador,
un puente necesario, y se retiró con la gracia de quien sabe que su misión ha terminado. El día que me dieron el alta, 3 meses después, Laura me llevó directamente al barrio. No reconocí el lugar. Donde antes había ruinas de una iglesia, ahora se alzaba una estructura sólida, hermosa en su simplicidad, construida con las vigas de acero que yo había conseguido y terminada por las manos voluntarias de la comunidad mientras yo estaba en el hospital. En la entrada, una pequeña placa de madera decía: reconstruida por la fe y el amor. Daniel y Elena estaban allí esperándome, junto con todo el vecindario. Fue una fiesta, no de opulencia, sino de gratitud. Pero la mayor sorpresa me la dio Laura. Me llevó a un rincón de la nueva iglesia y me entregó una caja pequeña. Al abrirla, mis ojos se llenaron de lágrimas. Era el reloj de oro de mi abuelo. Fui a ver a Vargas, me explicó ella. Le dije que ese reloj no pagaba unas vigas, pagaba la vida de mi esposo, y que si no me lo devolvía, tendría que vérselas con la dueña de la librería más popular del barrio. Reímos juntos, una risa limpia y sanadora. No recuperé mi estatus de arquitecto millonario, ni mi coche deportivo, ni mi mansión. Vivo en un apartamento modesto, conduzco mi vieja camioneta y paso mis días diseñando casas seguras para gente que no puede pagarlas. Pero tengo a Laura, no como un trofeo, sino como una compañera de vida que eligió quedarse cuando todo se derrumbó. Tengo una familia de cientos de personas en el barrio, y tengo una fe inquebrantable en que, a veces, Dios tiene que demoler el edificio de tu ego para poder construir el templo de tu alma. Mi caída no fue el final, fue el plano maestro para una vida que vale la pena vivir. Y mientras miro a Laura sonreír al sol, sé que esta es la obra más hermosa que jamás ayudaré a construir.